Sesión 9. El megaaprendizaje. Cómo manejar nuevos conocimientos y técnicas para alcanzar sus metas. Este es el cassette 7, lado 13. En esta sesión hablaremos sobre cómo usted puede identificar y aprender los conocimientos y las pericias necesarias para lograr su imagen de éxito y su propósito. Como hemos repetido a lo largo de este programa, la clave del éxito, el poder de la autodisciplina, la meta deseada requiere de una planificación y de un trabajo constante y cuidadoso. Correr es fácil y es algo natural. Sin embargo, usted no iría a correr una maratón sin previos meses de práctica. Se entrenaría lentamente hasta poder correr 5 kilómetros por día, luego 10, 15 y 20, hasta llegar gradualmente a la meta de 38 kilómetros por día. Comenzaría su preparación física con un programa cuidadoso de nutrición, con ejercicios de estiramiento, leyendo, hablando con otros corredores, y también con un control médico. Decidiría cuáles son los conocimientos y las técnicas que necesita para lograr su meta de los 38 kilómetros, e iría acumulando ese conocimiento y habilidades paso a paso hasta concretar su meta. La meta de esta sesión es ayudarlo a aprender cómo aprender. Muchos de nosotros fuimos programados años atrás con la creencia que hay ciertas cosas que no podemos aprender. En la escuela fuimos clasificados en un rumbo u otro de acuerdo a resultados de exámenes que indicaban falta de aptitud para un área determinada, o por profesores o consejeros que creían que éramos más aptos para una materia que para otra. En algunos casos, el estereotipo era muy obvio. Las chicas debían cursar manualidades mientras que los chicos debían cursar tareas de taller. En otros casos, la manera de clasificación podría haber sido racial o económica, o por la forma en que alguien percibía nuestra inteligencia. En un famoso estudio psicológico, se les dijo a los nuevos maestros de un colegio primario que algunos de sus estudiantes eran talentosos, mientras que otros eran lentos. La verdad es que no había ninguna diferencia mensurable en la aptitud de los estudiantes hasta ese momento. Pero al término del semestre siguiente, los estudiantes clasificados como talentosos rindieron más allá del promedio esperado, mientras que los denominados lentos rindieron por debajo de ese nivel. Lo único diferente fue la actitud del profesor hacia los chicos. Gran parte de nuestra respuesta frente al aprendizaje se ha basado en lo que nos han dicho de nuestra capacidad para aprender. En esta sesión, aprenderá a romper la barrera del aprendizaje y deshacer los bloqueos mentales que incorrectamente lo han envuelto con la creencia de que usted no es capaz de aprender ciertos temas y técnicas difíciles. Aprenderá a volver a aprender, esta vez reconociendo que su potencial es ilimitado, tanto como su propia imaginación. Usted, igual que los otros triunfadores autodisciplinados, sabrá cómo y cuándo adquirir el conocimiento esencial y las pericias que le permitirán lograr sus metas. En nuestra investigación sobre los logros del hombre, encontramos que las personas más persistentes y exitosas del mundo habían desarrollado un método de aprendizaje de 4 pasos que les aseguraba el conocimiento necesario para lograr sus metas. El proceso es sencillo. Escúchelo cuidadosamente a medida que comentamos acerca de cada uno de sus componentes básicos. Primero, son capaces de determinar qué nuevas pericias y conocimientos deben las personas aprender para lograr sus metas. Segundo, incluyen la fe en su capacidad para aprender. Creen que pueden aprender cualquier tema o técnica, no importa cuán difícil sea. Tercero, son pacientes. Entienden que el adquirir nuevos conocimientos y pericias a menudo es un proceso lento, paso a paso, que sistemáticamente requiere de pruebas y esfuerzos. No importa la edad, el estudiante debe pasar por la misma secuencia para adquirir conocimiento y pericia. Y cuarto, han desarrollado su propio sistema personalizado y efectivo para el aprendizaje. Una fórmula de aprendizaje sencilla que se pueda aplicar a cualquier tema para un manejo eficaz y detallado de los conocimientos y las pericias relevantes a sus metas. Interioricémonos en cada uno de los pasos para ver cómo pueden ser aplicados a sus propios esfuerzos de aprendizaje. El primer paso de un programa de aprendizaje en adquirir una nueva pericia
puede enfocarse de la misma manera que el plan de trabajo que vimos en la sesión 7. Puede diseñar un diagrama de flujo similar con un recuadro de actividad que diga comienzo y un recuadro que diga fin. Los pasos intermedios son, por supuesto, los demás recuadros de actividad. Las actividades que deben realizarse al mismo tiempo deben aparecer una encima de la otra. Las actividades que se siguen en un orden cronológico se enumeran de izquierda a derecha. La actividad que comienza primero debe estar a la izquierda. Cualquier investigación que debe hacer, consultas que debe realizar, materiales de antecedentes que debe acumular, todas deben incluirse en un diagrama de flujo en los recuadros correspondientes de actividad. Hagamos de cuenta por un momento que está por comenzar su primer año en la universidad. Su ambición es ser neurólogo. Sabe que para entrar en la Universidad de Medicina en Estados Unidos debe aprobar el ciclo básico con excelencia. La idea de tener que cursar 4 años de matemáticas, química y biología parece bastante intimidatoria, y se vuelve peor si sabe que tiene que aprobar con un promedio de 9 en esas materias para poder entrar en una buena universidad de medicina. Este sentimiento de intimidación desaparecería si pudiera desarrollar un plan visual de trabajo en red que especifique qué es lo que necesita aprender cada año. Entonces, observe el plan de trabajo en red ya terminado. Mírelo y desarrolle la fe profunda, el conocimiento interior que usted tiene la capacidad para poder aprender cada materia. Armemos un plan visual de trabajo en red para completar con éxito el ciclo básico premédico. Aunque muchos de ustedes que están escuchando este programa no desean ser médicos, este ejemplo se puede aplicar a cualquier situación en la que se deban aprender nuevos conocimientos y pericias. Busque el diagrama 9.1 de las páginas 48 y 49 de su guía de estudio. Me detendré unos minutos mientras se encuentra el diagrama 9.1. Como puede observar, hay 3 planes visuales de trabajo en red. El primero traza los pasos cronológicos que deben seguirse para ser neurólogo. A esto lo denominamos un macroplan, siendo el objetivo en este caso el del ser neurólogo. Debajo de este hay un microplan siguiendo el objetivo terminar el ciclo básico universitario premédico en 4 años con un promedio mínimo de bueno. El microplan se divide en 2 niveles. El primero está representado visualmente en 2 pasos. El comienzo con el box número 1 y graduarse en el ciclo básico con el número 3. Este primer nivel ha sido sacado directamente del macroplan. Ahora observe el diagrama del nivel 2 de la página 49. Como puede observar, el nivel 2 es una versión ampliada del nivel 1. Luego de analizar el catálogo de las materias en la universidad y de haber hablado largamente con consejeros en la universidad, usted ha identificado los requisitos del ciclo básico y los ha dividido de manera cronológica. Este plan visual de trabajo en red le sirve como un mapa paso a paso para completar el programa del ciclo básico premédico, el primer paso de su macro objetivo de ser neurólogo. Mientras observa su plan visual de trabajo para poder completar el ciclo básico premédico, ¿qué emociones está sintiendo? ¿Se siente intimidado por el hecho de tener que sobresalir en materias difíciles? ¿Duda de su capacidad para aprender materias tan difíciles y entenderlas tan bien que terminará cada materia como el mejor de la clase? Si se siente intimidado y experimenta dudas al respecto, seguramente no podrá lograrlo. Si observa el plan y siente bien profundo dentro suyo que con el esfuerzo suficiente, el estudio y aplicación, puede manejar bien cada una de las materias, seguramente las aprobará. Como vemos, la diferencia no reside en la capacidad o en la inteligencia, reside en la actitud, en la fe en sí mismo. La fe en sí mismo, como que es alguien capaz de aprender, es el 90% de la valla que debemos superar en el aprendizaje. El 10% restante es estar resuelto, es la constancia en la aplicación junto con la capacidad.
La fe en sí mismo, como alguien que es capaz de aprender, es el segundo paso en la búsqueda de los conocimientos y las pericias orientadas a una meta determinada del triunfador autodisciplinado. Una gran parte de la fe en sí mismo, como que usted es alguien capaz de aprender cosas complejas, pudo haber sido reprimido desde su época en el colegio por muchas razones, algunas de las cuales mencionamos al comienzo de esta sesión. Un motivo principal de esta creencia es un círculo vicioso que envuelve a las personas en su experiencia temprana del aprendizaje. Por ejemplo, la matemática. Muchos desarrollan bloqueos mentales de aprendizaje con la matemática. Sienten que no tienen la aptitud para poder aprender conceptos matemáticos complejos, y lo demuestran con sus notas y fracasos en las clases. Lo que les falla a estos estudiantes no es la aptitud con la matemática, sino la aplicación de la autodisciplina. La matemática requiere de un aprendizaje progresivo. Usted debe manejar muy bien un concepto antes de seguir con el próximo. Si no entiende algunos pasos intermedios, es fácil perderse, y una vez que se pierde, es casi imposible estar al día y entender. Se necesita llevar a cabo un esfuerzo diario de estudio para conocer a fondo las matemáticas. La mayoría de la gente que comienza esta materia piensa, debido a su falta de autodisciplina, que puede aprobarla con un esfuerzo mínimo. La mayoría es inteligente, tanto que pueden aprobar la mayoría de las otras materias con el mínimo esfuerzo. Luego piensan que pueden hacer lo mismo con matemáticas. Al poco tiempo se atrasan y al no poder estar al día con los conocimientos, fracasan. Luego de este episodio, se clasifican como fracasados en matemáticas. Se ponen esa etiqueta a lo largo de sus vidas. Esta etiqueta oscurece la mayoría de las decisiones que deben hacer en la elección de cursos de estudio y carreras. Esas personas evitarán carreras que requieran de un entendimiento matemático al creer que no tienen esa aptitud. En realidad, seguramente tuvieron y tienen la aptitud, pero no la actitud. El potencial de sus vidas fue impedido por una suposición falsa. Todo lo que necesitaban era alguien que les enseñara el valor y la habilidad de la autodisciplina. La mayoría de las personas que investigamos al crear el programa de la neuropsicología de la autodisciplina no eran más inteligentes que otros, pero tenían fe en su capacidad de aprender cualquier cosa. Para ellas, el 90% de su capacidad para aprender era la fe en su capacidad de aprendizaje. Si estudia los modelos positivos que usted eligió anteriormente, seguramente descubrirá que son muy pocos los que se clasifican como genios en las pruebas de inteligencia. Muchos piensan que Albert Einstein fue un genio en la matemática, aunque en realidad desaprobó sus exámenes de entrada a la universidad y fue un mal estudiante en matemáticas. Cuando era joven, una noche se imaginó a sí mismo atravesando el espacio sobre un rayo de luz. En su imaginación, experimentó sensorialmente la teoría de la relatividad. Sabía lo que era, pero no era capaz de explicarlo de manera comprensible a las demás personas. La única forma era a través del lenguaje de las matemáticas. Impulsado por su imagen de logro, hizo un gran esfuerzo para estudiar matemática. Para Einstein, esto fue toda una lucha diaria, pero finalmente desarrolló suficientes conocimientos matemáticos para expresar su experiencia usando estos conceptos en forma sencilla. La teoría de la relatividad de Einstein y su expresión matemática dio comienzo a la era de la energía nuclear. Otro científico que muchas personas le atribuyen la característica de ser un genio fue el inventor del láser, el Dr. Theodore Maiman. Durante su época en la Universidad de Stanford, desaprobó sus exámenes orales del doctorado y los tuvo que rendir nuevamente. No fue fácil para él poder aprender, fue una lucha diaria paso a paso. Rob Carrier, excelente bateador y a su vez el modelo de Cybervision por su videocassette mostrando el entrenamiento neuromuscular en béisbol, no pudo formar parte del equipo de béisbol en la secundaria, ya que su entrenador pensó que no era un buen bateador. Desde entonces, pasando por miles de horas de práctica, Carrier ha ganado 7 títulos de bateo norteamericano y es uno de los 13 jugadores que ha obtenido más de 3.000 jugadas ganadoras. La lista continúa. Leon Uris, autor famoso, filósofo y erudito, desaprobó inglés 3 veces en la secundaria. Malcolm Forbes, editor de la revista Forbes, una de las revistas más exitosas de comercio en el mundo,
no llegó a formar parte del equipo de periodistas de la revista de la universidad, ya que el editor de esa revista decía que Forbes carecía de la aptitud básica para escribir los informes y las editoriales. Steven DeBoer, el creador de Cybervision, habla finlandés, considerado por los expertos en idiomas de ser la lengua más difícil de aprender para un occidental. Aunque pudo dominar ese difícil idioma, no lo atribuye a una inteligencia superior. Cuando tenía 19 años, le contó a un periodista, fui elegido para ir a Finlandia por 2 años para hacer trabajos voluntarios. En ese entonces no tenía habilidad para idiomas extranjeros. En realidad casi no terminé la secundaria por desaprobar francés y latín, por eso pensaba que no tenía capacidad para aprender idiomas. Con esta actitud negativa, DeBoer comenzó un programa de idiomas intensivo por 2 meses antes de partir hacia Finlandia. Eran aproximadamente 16 horas diarias con un grupo de 10 personas. Terminé último en el grupo, recuerda. DeBoer fue a Finlandia, donde se pasó 5 meses desdichado sin poder comunicarse. No podía hacer nada. Estaba muy frustrado. Perdía la paciencia cuando me hablaban. Luego un día fui al parque y ahí un hombre le daba instrucciones a su perro en finlandés. El perro obviamente lo entendía y obedecía todas sus órdenes. Pensé, esto es ridículo. Soy más inteligente que un perro. Si un perro puede entender finlandés, yo también puedo. Transcurridos 2 meses desde el episodio, DeBoer pudo hablar con fluidez el finlandés. Aprendió a hablar tan bien que fue traductor de los hombres de negocios norteamericanos y sus familias que viajaban a Finlandia. Animado con el logro de haber aprendido finlandés, DeBoer volvió a casa luego de 2 años y regresó a la universidad. Mientras antes había sido un mal estudiante con promedio regular por estar convencido que no podía aprender, obtuvo todo 10 y becas académicas para el resto de sus años de estudio en la universidad. Esto demuestra otro punto con respecto al aprendizaje, al éxito y a la actitud. Una vez que ha dominado con éxito una materia o pericia, esto le estimula la autoconfianza en su capacidad de aprender otras cosas. Cuando comprueba que un concepto negativo que tenía de sí mismo estaba equivocado, comienza a darse cuenta que todos los conceptos negativos podrían ser erróneos. Lo que no podía hacer en el pasado, lo puede hacer ahora. Lo puede hacer porque finalmente tiene fe y cree que puede lograrlo. Rompiendo el ciclo de la actitud negativa no es fácil, pero una vez que lo logra, estará menos dispuesto a volver a ese ciclo. Por eso, los pasos pequeños y los logros pequeños son tan importantes en la búsqueda de su macrometa. Podrá mirar el esquema para ser neurólogo y decir, nunca podré hacer todos esos cursos de matemática. Pero si se saca un 10 en álgebra, se dará cuenta que puede hacerlo. Otra manera de expresar esto es que el éxito en el aprendizaje engendra más éxito. Una vez que ha aprendido una materia o pericia, esto refuerza la confianza en su capacidad de aprender otras habilidades. Su pasado, en donde usted u otros lo clasificaron como incapaz de aprender, es precisamente eso, su pasado. No es su presente, y tiene muy poca relación con lo que puede lograr ahora. Lo que ha pasado a muchos de nosotros es que hemos estado condicionados en cuanto al aprendizaje a un circuito de retroalimentación negativa. La acumulación de nuevas habilidades paso a paso es una manera de romper ese circuito y de reemplazarlo con un ciclo mucho más positivo, el cual nos trae al tercer paso del proceso de aprendizaje. La actitud, la valoración y el entender que el aprendizaje lleva tiempo y paciencia. La mayoría de nosotros, durante los años de educación, no hemos desarrollado la capacidad de autodisciplina necesaria para aprovecharlas. ¿Y por qué deberíamos? Éramos solo niños. La excelencia que hemos aprendido en este programa de la clave del éxito, el poder de la autodisciplina, se basa en dejar madurar el aprendizaje. Las habilidades como la medicina, la matemática, la química, el baile, la abogacía, la música, la cerámica, el escribir, los idiomas, la arquitectura, la albañilería, la carpintería, la lista es infinita. Requieren de madurez, la acumulación del conocimiento con el tiempo. La perseverancia de seguir con una tarea a través de un largo período de tiempo puede llevar décadas. La habilidad de encontrar placer en los logros de los pasos que llevan a la meta, en vez de la búsqueda de la gratificación rápida e instantánea. Todas estas son las características de la autodisciplina.
Un filósofo sabio, al hablar de la madurez del aprendizaje, dijo una vez: hay pocos seres humanos que reciben conocimientos en forma total y deslumbrante por iluminación instantánea. La mayoría de nosotros lo adquiere fraccionado en pequeña escala a través de un desarrollo sucesivo a nivel celular, como un mosaico trabajoso. Otro mito acerca de la adquisición de conocimientos dice que uno se puede volver demasiado viejo para aprender. Este pensamiento ilógico sigue el aforismo que dice: no se pueden enseñar trucos nuevos a los perros viejos. Es mejor ignorar todo esto. Una anécdota clásica de la vida del gran poeta Longfellow muestra la relación entre la edad y el aprendizaje. La historia, contada por Howard Briggs, dice: parece ser que mientras el poeta, pasados sus 80 años de edad, seguía enseñando en Harvard, uno de sus alumnos le preguntó: ¿cómo se mantiene permanentemente joven, profesor Longfellow? Nunca nos cansamos de sus clases, siempre tiene algo interesante y novedoso para enseñarnos. Nunca me hicieron esa pregunta, contestó el poeta. Y mirando a través de la ventana dijo: ¿de esos 2 manzanos en el jardín? ¿Observa alguna diferencia entre las flores del árbol más viejo y las del árbol joven? No, contestó el joven. Me parecen iguales. ¿Cómo se explica el hecho de que las flores del árbol viejo son tan hermosas como las del árbol joven?, prosiguió el profesor. Déjeme contarle un secreto. El año pasado, el árbol viejo formó nuevas ramas para que salgan las nuevas flores. Como usted sabe, las flores crecen de las ramas nuevas. Ya entiendo, dijo el joven. Para mantenerse joven uno debe seguir creciendo. Así es, contestó en voz baja el sabio. Le preguntaron a Einstein, ya en sus últimos años, el secreto de su capacidad para aprender. Su respuesta también muestra la razón y la importancia del aprendizaje a través de toda la vida. Einstein dijo: cuanto más aprendo, más me doy cuenta de que no sé. Cuanto más me doy cuenta que no sé, más deseo aprender. La edad no debe ser una barrera para adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Si usted tiene la autodisciplina para llevar a cabo sus esfuerzos, puede aprender cualquier cosa a cualquier edad. Analicemos el cuarto paso del proceso de aprendizaje. Un conjunto de principios que se han comprobado y que funcionan juntos como un sistema que facilita el aprendizaje. Si ahora da vuelta a su cassette, le presentaremos un sistema sencillo pero a su vez poderoso de poder aprender lo que desea a cualquier edad, cualquiera sea la materia. Aquí finaliza el lado 13 del cassette.